¿Te ha pasado que trabajar en un proyecto creativo te resulta muy abrumador? Pina Bausch Nació el 27 de julio de 1940 en Alemania. Fue una bailarina, coreógrafa y directora pionera de la danza contemporánea. El estilo de Bausch se considera vanguardista y es una mezcla de distintos movimientos que se expresan por medio del cuerpo. Bausch propone piezas de danza entre distintas expresiones como movimientos corporales, emociones, sonidos y escenografía. Estas se convertirían en piezas vitales en la corriente de la danza teatro de la cual Bausch es pionera. Nació en plena Segunda Guerra Mundial y fue la tercera hija del matrimonio compuesto por August y Anita Bausch. Sus padres eran dueños de un restaurante donde la pequeña y futura bailarina creció y tomó sus primeras clases de danza. Sus padres inmediatamente se dieron cuenta de que Bausch tenía una extrema flexibilidad y un gran talento, por lo que ellos decidieron apoyarla para que cuando Bausch tenía 15 años de edad, ella fuera a estudiar con el coreógrafo Kurt Jooss, donde Pina adquirió las bases de la danza expresionista alemana y aquí comenzaría su interesante historia como artista. Fue entonces, en 1959, cuando Bausch tenía 19 años, que se graduó y ganó una beca para continuar estudiando ahora en la ciudad de Nueva York. Ahí estudió en la Juilliard School, desde 1960, teniendo como maestro a Anthony Tudor, y fue bajo su dirección que bailaría por primera vez en el Metropolitan Opera Ballet, En esta, su segunda etapa formativa, Bausch tuvo un brillante desempeño en Estados Unidos. Jooss, quien fuera su primer maestro, en 1961 la contrataría para que ella forme parte de su compañía en Alemania. Así es como en 1962, Pina se une a esta nueva compañía de danza llamada Folkwang Ballet Company, Al principio Pina fue la asistente de Jooss y luego se convirtió en bailarina solista. Fue en 1968 que dirigió su primera pieza como coreógrafa de la compañía. Al año siguiente reemplaza a su maestro Jooss como directora artística de la compañía. En 1972 asume el cargo de directora del Wuppertal Opera Ballet, que más tarde ella misma rebautizaría con Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Pina. Continuaría experimentando, pero ahora con la danza, mezclándola con la ópera. También en 1975, Bausch coreografió La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. En este trabajo logró una conexión con el escenario basado en la humedad del suelo, acto que manifiesta las bases de su propuesta, en la que la escena es parte importante de la coreografía. Al mismo tiempo, generó una cercana relación con el diseñador polaco, Rolf Worsig, con quien se casaría y sería también su colaborador y junto a quien desarrollaría propuestas performáticas alejadas de la danza clásica, abriendo un nuevo camino hacia la consolidación de la danza teatro. Fue así que en 1976, con la coreografía de Los 7 pecados capitales del compositor, Kurt Weill, se separa por completo de las convenciones de ballet clásico, introduciendo un método de ensayo en el que ella genera preguntas a sus bailarines y crea una coreografía basada en esas respuestas. Esto se ve reflejado tanto en lo físico como en lo verbal y visual de la pieza. Lo que me parece más interesante es que empezó a experimentar con objetos en el escenario, sonidos, movimientos, pero sobre todo con emociones. En su dirección, la pregunta y la respuesta abrió un diálogo con sus bailarines, quienes forzosamente tendrían que indagar a profundidad para poder responder genuinamente y a través de la danza. En 1980, su pareja, Worsig, muere de cáncer a los 35 años. 1980 es el título de una obra interpretada como un homenaje de despedida de Bausch a su esposo, quien fuera su guía en la propuesta visual y performática de la compañía. Pina conoce al chileno Ronald Kay, con quien tendría su único hijo, Ralph Salomón. Fue probablemente la bailarina que más influenció a las nacientes generaciones de danza contemporánea y al arte en general. Y es que el trabajo de Pina Bausch está conectado con la tradición de la danza expresionista alemana. der Ausdruckstanz,
Todos sus trabajos comparten similitudes esenciales, que son la ausencia de argumento, en un sentido clásico de la palabra, del sentido convencional de la progresión en escena y de referencias a lugares geográficos específicos. Su trabajo se basa en la creación de breves episodios de diálogo y acción, a menudo centrados en situaciones surrealistas y en el uso del cuerpo y el escenario y el vestuario. Todo esto, cómo se relaciona entre sí. En los registros visuales que existen de Pina Bausch, se la puede ver siempre con un cigarrillo en la mano. Pina murió de cáncer pulmonar el 30 de junio de 2009 a los 68 años. Seguiré su rutina el día de hoy y veremos si esto funciona en mi caso. Al finalizar sabremos si logré este reto o no y cuáles son sus ventajas y desventajas. Recordemos que este es solo un experimento y que cada artista encontrará en su momento la rutina que mejor se acomode a sus necesidades. Copiar esta rutina es solo un ejercicio para experimentar la rutina de alguien más hasta encontrar mi rutina propia. Suscríbete para conocer esta rutina y también si te interesa conocer a otras artistas y sus rutinas diarias. Profundicemos en este método que llevaba a través de preguntas y respuestas que realizaba con sus bailarines, ese trabajo que realizaba a través de los recuerdos y de las vidas cotidianas de sus bailarines y de ella misma para diseñar con todo ello grandes espectáculos. A partir de la pregunta, cada uno de ellos debía reflexionar durante algunos minutos. Luego cada uno se levantaba de su lugar y mostraba su respuesta, ya fuera que lo hiciera a través del baile, de un discurso, en pareja, en grupo o de manera individual, usando algún objeto, algún elemento del espacio en el que estaba. Pina lo que hacía era observar todas las respuestas, tomar notas y luego reflexionar lo que había visto, sentido y escuchado. Estas preguntas y respuestas le permitían a Bausch llegar a ideas que no podía haber alcanzado por sí sola, formando alguna clase de tejido de ideas. Las preguntas que formulo me permiten abordar cualquier tema con sumo cuidado, explicó Bausch en una ocasión. Es una manera muy abierta de trabajar, pero también muy precisa. Siempre estaba en busca de algo que le era muy difícil de explicar. No es algo que yo ya haya descrito dentro de mi cabeza, dijo, sino que más bien estoy buscando las imágenes idóneas y aunque no consigo describirlas con palabras, las reconozco cuando las veo. Verla trabajar, según mencionan las personas que podían ver su proceso creativo desde afuera, podía llegar a ser algo muy abrumador. Siente una angustia terrible, afirmaba su pareja Ronald. Llega a casa completamente hecha polvo. He tenido que aprender a observar todo desde una distancia prudencial, ya que solo puedo ayudarla si me quedo al margen del proceso. Ronald también explicó el horario de trabajo de Bausch cuando estaba ensayando en una nueva pieza. Ella empieza a trabajar cada día a las 10 de la mañana y no termina de ensayar hasta bien entrada la noche. Llega a casa alrededor de las 10 para cenar y después se queda despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada reflexionando sobre el espectáculo, qué partes va a mantener, cuáles son pequeñas joyas de la obra. Suele levantarse a las 7 de la mañana, a veces incluso más temprano para prepararse y siempre consigue mantener el mismo nivel de intensidad. Inclusive Pina Bausch no podía explicar de dónde provenía tanta intensidad. Cuando se le presentaba la posibilidad de crear una nueva obra, su respuesta inmediata era más bien de desesperación, no de entusiasmo. No hay un plan, ni guión, ni música, ni escenografía, dijo, pero sí hay una fecha de estreno y poco tiempo para prepararse. Me digo a mí misma que crear una nueva obra no es nada agradable y que nunca más volveré a hacerlo, porque cada vez que lo hago es una auténtica tortura. ¿Por qué lo sigo haciendo? Han pasado ya muchos años y sigo sin aprender la lección. Con cada obra tengo que empezar desde cero y eso es sumamente difícil. Siempre tengo la impresión de que nunca consigo el resultado que quería, pero cuando termina la noche de estreno ya me pongo a pensar en nuevos proyectos. ¿De dónde viene esa energía? Por supuesto, la disciplina es muy importante. Tienes que seguir trabajando hasta lograr algún progreso, aunque a veces sea muy
pequeño. Y aunque realmente no sé hacia dónde me llevará, es como si alguien hubiera encendido la luz. Sientes que te llenas de energía para seguir trabajando y vuelves a entusiasmarte, o hasta que alguien haga algo sumamente hermoso. Y eso te proporciona energías para seguir esforzándote, pero siempre con ganas. Es algo que proviene del interior, mi experiencia. Para esta rutina fue un proceso muy complejo. Yo quise comenzar por crear esta red de preguntas y respuestas tal cual lo haría Pina Bausch con sus bailarines. Es por eso que acudí a consultar a mis amigos más cercanos y les hice una pregunta muy específica, esperando que cada uno pudiera reflexionar sobre ella y en base a su respuesta yo pudiera crear algo, aunque todavía no sabía qué era lo que iba a crear. Para comenzar me desperté poco antes de las 10 de la mañana y me fui directo al estudio. Ahí estuve reflexionando por aproximadamente 20 minutos sobre lo que deseaba hacer. Ya tenía estas respuestas, entonces yo tenía que digerirlas e inspirarme de ello. Luego estuve trabajando ahí mismo hasta las 10 de la noche. Entonces fue que fui a cenar algo también a esa hora. Luego me quedé aún trabajando por la madrugada hasta las 2 de la mañana, descartando ideas y tomando otras, ya que en esta etapa fue más como tiempo de reflexión sobre lo que yo ya había integrado a la obra, lo que yo ya había decidido integrar. Para crear esta obra y digerir las respuestas que me habían mandado, me tardé aproximadamente 3 días. Después fui a dormir para levantarme al siguiente día a las 7 de la mañana para prepararme y comenzar a trabajar a las 10 nuevamente. Es importante tomar en cuenta que cuando trabajas con un equipo de personas es muy diferente al trabajo creativo de forma individual. Si bien todos primero realizamos el trabajo de forma individual, después nos unimos y ofrecemos este acto de nuestro ser a los demás. Primero pensando en la técnica y que la misma vaya de la mano de la emoción, ya que no puede ser de otra manera. Creo que un error que cometemos a veces los creativos es separar la técnica de la emoción, y esto en búsqueda de la perfección, ¿no? De la pulcritud y de la pureza de la técnica. A veces se nos olvida que en este proceso creativo podemos darle voz a la emoción también, y que es muy importante y no menos importante que la técnica. Entrar en ese trance de trabajo para muchos puede ser como montarse en una montaña rusa de emociones, que va desde lo más agradable hasta lo más desagradable. Y creo que por ese lado es por donde pude abordar mejor la rutina creativa de Bausch. Y con una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Al momento de yo querer crear y darle algo de mí al mundo, siempre me pregunto, ¿no hay suficiente ya? Y cuando mi deseo es crear y veo que en el tiempo que me tocó vivir hay demasiado de todo y es un mundo saturado y ruidoso a mi punto de vista, por lo menos creo que en un mundo lleno de diferentes artistas y obras, el arte cada día evoluciona, así como nuestras propias mentes. La ventaja que le veo es que las respuestas abrieron mi mente a nuevas percepciones y nuevas comprensiones de la realidad. Pienso que gran parte de la atención que hay al momento de crear viene justamente de tratar de comprender nuestras emociones, ¿no? De traducirlas en palabras. Eso creo que al final produce cierta insatisfacción, un estándar tan alto de alcanzar que es casi imposible. Tenemos ese derecho de elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y eso no impide que los demás sigan creando, además de que todos tienen derecho a expresarse por medio de imágenes, de sonidos, de su cuerpo. Yo creo que es algo necesario para el crecimiento espiritual de cada persona. Nos ayuda también a procesar nuestras emociones y también a obtener un trozo de la belleza del mundo. No todo está dicho, y aunque exista físicamente, tu versión y tu visión es una versión única. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un comentario y suscríbete para ver el siguiente video de la rutina creativa de la artista María Sol Escobar.